Hola Nico, buenas noches. Hola Ira, buenas ¿Cómo, noches. cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy bien, entonces vamos hoy a hacer una indagación que creo que es interesante. Vamos a ver qué sale, ¿sí? Sale, vale. Quiero que respires y vamos a Colombia en este 2025 y en el cielo de Buga, así se llama el lugar aparentemente, se avista una esfera que desciende del cielo tras un aparente estallido. Interactuó con cables eléctricos y cayó y fue tomada por algunas personas. El material de esta esfera se supone que es sólido y sin uniones visibles. Tiene algunas figuras aparentemente en el exterior y quiero que me digas tú cómo la ves. El estudio que se realizó en la UNAM dice que es de material sólido y sin uniones y que aparentemente pesaba 2 kilos y después pesó 10. Se dice que en el interior contiene 16 microesferas y esos símbolos que aparecen grabados en el exterior, la gente dice que es como un mensaje sobre la conciencia. Quiero que observes de dónde viene, cómo la percibes y cómo la ves, porque vamos a ir a ver también otras esferas similares que cayeron en otras partes del mundo. Cuéntame cómo ves esa esfera. ¿Tú me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, lo primero que percibo es una irradiación. em, Cuando me aproximo a la visión de la esfera, Ujú, es una visión de un cielo que de alguna forma se ha quedado como estático, ujú, como si la esfera al vibrar detiene como el transitar del movimiento en el cielo ujú. y luego desciende como dentro de su propio pulsar y ese pulsar está como intentando evadir o evitar. Es como si la esfera se está intentando defender, digámoslo así, de alguna manera. Ok. La vibración que está emitiendo hace que ciertas técnicas humanas no permitan del todo procesarla, como incluso si su irradiación formara parte como de un tipo como de camuflaje. Ok, a ver, ¿de qué se defiende? Es como si su interacción no debería de ser en el estado físico, o por Ujú, lo menos no en el estado visual físico, ya ujú. que el ser vista, pues digámoslo así, la compromete, como si comprometiera su objetivo. Se siente expuesta a la esfera. Y lo expreso así porque es el constructo o la aleación la que expresa una sensación. Esta esfera
tiene alguna forma de comunicarse con instrumentos o con formas humanas? No, no observo que exista como esa, por lo menos no esa conexión de origen. Me queda claro que no provienen como del mismo vínculo. La Ujú. esfera no es concebida por la humanidad. Entonces, ¿quién la fabricó? ¿Sabes, Ira? Mm, La observo formando parte de una inmensidad de esferas similares que ujú, desde una visión energética se encuentran de alguna manera alrededor del espacio planetario. No hablo de la esfera como a la conciencia que entendemos, hablo como del toroide o la forma de autogestación que tiene el planeta de estarse moviendo dentro de su propio centro. Es como si la esfera de alguna forma participa en limitar la misma conciencia del espacio planetario, como si fuera algún tipo como de capa o formara parte de algún tipo de capa. ok, fíjate, en Japón, en el año 2023, hubo una esfera en la ciudad de Hamamatsu. Esta esfera también se presentó en 1974 en Florida, Estados Unidos. Dime si hay alguna relación entre las tres, entre el origen de las tres o no. Yo lo que observo, Ira, que sí hay una relación de frecuencia y vibración. Ujú, Observo que las esferas forman parte de un mismo sistema. Supongo que en el intervalo de años lo que hacen las esferas es de alguna forma aprender y actualizarse. La esfera más actual no necesariamente es similar a la de Florida ujú, en su concepción de aleación, pero sí tienen la misma vibración, o sea, sí son lo mismo, pero se han venido actualizando. ok. Entonces, estas esferas metálicas que unas tienen como algunos compartimentos, esta esfera última encontrada, no. ¿Cuáles son? Ahí está la información. ¿Cuál es la función que en realidad realizan? ¿Tienen, no sé, alguna forma holográfica de comunicación? ¿Es una comunicación cuántica? ¿Hacia dónde va la comunicación? ¿Qué puedes ver? Yo lo que observo era que la comunicación se mantiene dentro de un rango, una vez provocado dentro del rango de la fisicalidad, Ujú, es necesario como el contacto. Sin embargo, para que la esfera se alimente de información, no necesita estar en contacto. En todo el sistema en el que participa, como en esta como capa en que la observo, hay infinidades y millones de esferas similares. ujú. Son como retinas, Ira, como ojos que están constantemente observando todo lo que acontece dentro como el sistema planetario. La esfera maneja mucha información. Ujú. ¿Qué tipo de información maneja? Principalmente nuestras irradiaciones, y de alguna manera las evalúa como, como si observara patrones de nuestras irradiaciones, tanto las emanaciones más físicas como las que contribuyen los estados químicos de lo que producimos, como nuestras irradiaciones emocionales e incluso espirituales, la forma en la que vamos cambiando la historia de la humanidad a partir de las emociones, a partir de acontecimientos y sentidos humanos. La, la que apareció en Japón, te voy a platicar las características que presentó. Era de 1,5 metros, era grande de diámetro. Se dijo que venía del mar,
alguna boya que se perdió y fue a caer ahí a la playa. Pero fue resguardada porque aparentemente tenía movimientos o acciones, la misma esfera, inteligentes al contacto con la energía humana. La que vimos ¿cómo se llama? En Florida, es una esfera de acero inoxidable también, como esta de Buga, pulido, pero esta emitía sonidos extraños y como esta de Buga se movía sola, como si tuviera un sistema como de orientación interno hacia dónde dirigirse. Cambiaba de dirección, subía y bajaba, y también esta fue, pues, en algún momento recogida por las autoridades. Aquí lo raro es que, bueno, esta esfera parece que chocó con algo y colapsó y cayó. Pero aquí lo raro es que ningún gobierno, ni el de Colombia, ni el de México, decidieron guardarla, sino que la trajo un particular para estudiarla. ¿Qué similitudes ves? ¿Qué diferencias ves en cada una? ¿Y por qué esta esfera no fue de alguna manera con la importancia que en los otros momentos o en los otros países fue presentada? ¿Me escuchas? Sí. Mira, la esfera más antigua la observo como un dinamismo que intentaba como adaptarse a nuestras transformaciones. La Ujú. esfera en sí cambia mucho los estados de la materia en los cuales frecuenta, como si incluso al intercambiar información con nosotros va de alguna forma experimentando también nuestras sensaciones. La segunda esfera es similar, sin embargo en la segunda esfera implica mucho más el estado mental, como si Eso. recuperara o estuviera estimulando ciertas características del pensamiento, ciertas características del procesamiento mental para tomar como anotaciones o evaluar. Y esta última, Ira, lo que está evaluando o lo que estaba intentando evaluar era las transformaciones como imprevistas de la sociedad humana, como la forma en la que estamos cambiando a través de las redes sociales, a través de las emociones y el pensamiento, pero sobre todo a través también de los sentidos y las satisfacciones y los placeres, como si esta esfera se enfocara en incluso observar nuestras parasitaciones, como si evaluara la forma en la que estamos conviviendo con entidades en los sistemas energéticos. ¿Esa esfera de alguna manera viene a activar algo o solamente a recabar información? O sea, La esfera, ellas, sí. perdón, la esfera no la debimos de haber visto, la esfera se desconectó de donde tenía que estar y el fallo es que es lo que hizo que la observáramos. No había como un objetivo de convivencia, incluso ahora que la esfera se ha revelado, yo siento la percepción de incluso guardar el secreto de lo que sucedió. Ok. Vamos a ir a ver de dónde se desprendió esta esfera que no debimos haber visto. Vamos ahí. Estoy como en una zona, Ira. Ujú, Haz de cuenta que si yo observo como hacia mi alrededor, puedo observar las dimensiones de cómo se va moviendo el planeta, ujú. pero en donde deberían estar, por ejemplo, las uniones del Ecuador, observo como si hubiera grandes profundidades que me llevaran a entender la Tierra como en otro sentido. Y ahí en esa línea, como si hubiera como una frontera, es donde observo la posición de la esfera.
La esfera lo que evaluaba eran las transiciones. Esa en específico estaba Ujú. evaluando nuestras transiciones de una vida a una vida consecuente, una vida energética. Y esa fue desprendida por lo que entiendo como un movimiento de avanzada, como un tipo como de cambio importante de las energías humanas, como si una gran cantidad de energías que deambulaban en el entorno planetario hubieran migrado hacia una energía superior. Entonces, el cambio frecuencial humano generó el desprendimiento de esta esfera en esta red a donde ella pertenece. Así es. Ok, ¿a quién pertenece esa red? Yo observo dos líneas de frecuencia. Ujú, Una va hacia la conexión directa como de la manipulación humana, y no estoy hablando específicamente de un ser humano, es como un rango superior incluso, como una especie intermedia que es híbrida y que habita como dentro de los espacios planetarios fingiendo la humanidad, pero estando como en estados a veces de cambio de su mismo cuerpo. Observo que la línea Ira me dirige directamente hacia la zona alta de Europa, como en una zona de Escocia. Estoy como en un tipo como de búnker o como un tipo como de centro, como en donde hay como muchos monitores. Y la otra línea de frecuencia me lleva hacia un sensor radial que está conectado como a un tipo como de nave o como a un tipo como de plataforma que se encuentra justo en ese espacio donde te digo que la Tierra se puede ver así como en sus dos versiones. ujú. ¿Quién está o quién vive o quién dirige esa plataforma? La plataforma la dirige un humanoide Ujú, de nombre Imcha. Imcha es un humanoide, hay como una forma de explicarlo, Ira, es como un Frankenstein, haz de cuenta como si fuera una reconexión como de cuerpos humanos en un estado energético descompositivo y crean como esta figura que se mueve con cierta humanidad, pero que también maneja como un estado de trauma importante. ok. ¿Y quién maneja en Escocia este búnker con esos monitores? Observo como a un joven, es un joven como de 34, 35 años. Ujú, Su apellido tiene una enorme B de burro, eh, en el inicio como una gran mayúscula. Um, Él participa en actividades sociales como si fuera algún tipo como de conferencista o algo así, pero en estas reuniones del búnker, la mayoría de los planes o decisiones tienen que ver con la dominación o control de los estadios de los pensamientos, pero sobre todo de los pensamientos de la muerte. Es como una corriente que va enfocada por ahí. ok. Bueno, primero vamos a hablar con Imech y luego hablamos con señor B. ¿Sí? Uh-huh. Entonces vamos a hablar primero con Imech. Qué particular presencia. ¿Por qué? No eres extraña a este espacio. ¿No? No, ¿Por qué? ¿Me habías sentido antes? no necesariamente, pero puedo ver que te mueves con facilidad. Ok. Imech, ¿qué pasó? Todos empezamos a sentir como que el cielo se cae. ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿qué está sucediendo? Hay enormes cambios de Ujú, concepciones importantes de lo que es la trascendencia, la continuación, el seguimiento de la misma vida. ujú.
el pensamiento humano está repercutiendo en los movimientos energéticos de lo demás que no es humano también. Sus Ujú. preguntas son más profundas, más amplias, estrictamente más transformables del estado físico. Ajá. Quiero que me digas cuál es tu trabajo en este lugar con esta red y qué es esta red. Esta red permite la evaluación humana. Al final, esto es un experimento y hay que estar tomando anotación. Estas O- esferas nos permiten llevar un continuo registro de sucesos importantes en el sentido humano. Los sucesos importantes se manejan tanto en los aspectos individuales como en los colectivos. Nuestra presencia no debería de interferir. ok, ¿de dónde eres tú? Yo soy una reconstrucción de muchas características humanas, un, un híbrido. ¿Quién te reconstruyó? ¿Quién es tu creador? Yo lo conozco como Alu. Alu. ¿Y estás en contacto con Alu o no lo ves tan seguido o si está presente No, no lo contigo? veo tan seguido. La tecnología de la esfera hace que la evolución de todos mis sentidos vaya en un estado de mejoración continua. Estas situaciones no son necesarias. Y ahora que esta esfera cayó, ¿qué pasó con el sistema? El sistema puede cuidarse por sí mismo. Aún con la falta de la esfera no hay mayor afectación, pero se desearía que el humano no lo hubiera notado. O sea, el sistema se reajusta solo, el sistema es inteligente. El sistema es una gran inteligencia. Ok. Oye, ¿me permites hablar con Alu? Sí, Ok. Alu, te puedo sentir desde el planeta azul. ¿tú dónde estás originalmente? ¿Dónde está tu, pudiéramos llamar tu conciencia? ¿Me escuchas? Sí. Es como si esta entidad se saliera, Ira, como si la esfera provoca que su pensamiento se absorba mucho más rápido al sentido de nuestra conversación y se acelera, como si su vibración estuviera menos Acelerada. amplificada, como si su radio de interferencia es mucho más vacío. Más vacío. Vamos a acercarnos hacia él. ¿Dónde lo identificas a él? Observo que está lejos, Ira, está distante. Es como si tuviéramos que atravesar un universo, haz de cuenta, Ujú, como un proceso de realidad y ujú. lo observo, haz de cuenta que llego como un espacio, esto es muy distópico porque lo observo como sentado tras de un escritorio con esferas como estas dentro de un vaso enorme y él las mueve y las coloca como alrededor de sistemas planetarios que están en su espacio, representados en su espacio, y se maneja a sí mismo como un tipo como de egregor, no como un egregor, no, como un Creador. demurgo. Ah, ok. A ver si ahí podemos conectar donde tú estás más fácil con él. Uh -huh. Alú, Sí, aquí es más sencillo. ¿por qué te cuesta trabajo? Bienvenidos. Gracias. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo que nos conectemos desde mi lugar? Es obvia la respuesta. He tenido que recurrir a la tecnología para las frecuencias energéticas.
Estoy muy lejos para que mi sentido espiritual pueda conectar de una forma tan natural. Por eso es que uso las esferas, porque no hay forma de estar en todo el universo solo a través de la magia, la tecnología artificial y todos los sistemas evolutivos cerebrales son importantes estudiarlos. A ver, eh, ¿cuál es la función real que tienes tú si estás tan lejos? ¿Por qué vienes a este universo, a este sistema donde estamos nosotros? Porque al final no eres un creador absoluto, por lo que veo. Y tampoco eh, tienes como una función divina o eres un subordinado de alguien o estás subordinado a alguien. ¿Cuál es tu función exacta? Aprender Aprender. ¿Qué podemos nosotros enseñarte en la tierra? para comenzar, tu sistema de visión del universo es diferente al mío y por Ujú. ende eso implica que nuestras existencias provienen desde dos puntos muy diferentes. Ahí hay un amplio rango de aprendizaje, desde la forma en que respiras hasta la forma en la como te enamoras. Son sentidos y formas de estructuras diferentes hacia las creaciones en las que en otros espacios también participo. Tienes razón, no soy un creador absoluto, pero puedo moverme, y ese movimiento me permite por lo menos observar. Aunque no lo creas, dentro del vacío del espacio universal hay circunstancias que solo ameritan la observación. La observación permite por lo menos que el universo no pase sin ser registrado. O sea, tú trabajas con la manifestación material de las realidades del mundo, sin ser un dios, pero eh, asocias El diferentes universo formas. requiere organización Exacto. y esa Entonces, organización requiere que distintas entidades como yo fujamos ciertos espacios. desde esta visión de nuestra fisicalidad, de tu visión de transformador, por no decirlo como manipulador, pero transformador de fisicalidades. ¿Cómo entonces sientes ahora a la humanidad y qué pasa cuando estos sistemas, pues de alguna forma van fallando o fallan? Es como si los sistemas no encontraran una forma de fallo. En realidad, en este nivel de observación todo es muy adaptativo. Los Mm. cambios son inminentes y forman parte de mismos procesos de aprendizaje que me permiten entregar. También puedo otorgar, crear impulsos. Por lo general, nunca en un estado avanzado. Siempre hay que ir permitiendo que las distintas creaciones vayan evolucionando en su propio ritmo, O sea, que la misma creación madure a su propio tiempo. a su propio tiempo. Bueno, en esa situación, ¿qué es lo que a ti te aporta este sistema de esferas para conocer qué es lo que quieres conocer o qué es lo que quieres evaluar de nosotros? Principalmente sus relaciones. La Ujú. mayoría de sus emisiones provienen de la forma en la que frecuentan con otros humanos. Por ejemplo, mi existencia es por consecuencia solitaria. Es Ajá. curioso observar formas de vidas que requieran automáticamente la complementación. Los estados duales tienen bastante enseñanza, ¿Qué es lo que más has aprendido de la humanidad? principalmente su relación entre el amor y el odio, la forma en la que transmutan una a la otra, en ocasiones de forma satisfactoria, en ocasiones de forma destructiva, pero siempre transformadora.
Fíjate, en esta forma, fíjate, los seres como tú están muy vinculados a las creaciones de ilusiones. Por ejemplo, lo que se llama aquí la Matrix, que al final de cuentas, bueno, no es más que un velo de ilusión, como tú lo comentaste. ¿Cómo vas contactando con la estructura de la conciencia humana a través de este aprendizaje? ¿Cómo desde tu visión este mundo físico nosotros lo vemos como una trampa y tú lo estás viendo aparentemente como una forma de aprendizaje que al final de cuentas te está mostrando la forma de recordar lo fuertes, los creadores o los manifestadores que podemos ser? No es necesario que ustedes recuperen la información obtenida. La misma evolución consecuente les irá brindando los resultados. Ujú, A través de los resultados no hay nada que yo pueda cambiar. Sin embargo, sus cambios sí son inminentes. ujú. Son una especie con una fuerza inquisitiva ante las leyes del universo. Si llegaran a encontrar la forma de expandirse, muy seguramente lo dominarían. Bueno, a ver, una persona como tú o un ser como tú, un demiurgo, puede representar lo que hoy conocemos como una inteligencia artificial. No, una inteligencia artificial no dejará de ser una herramienta. En mi Ujú. caso, soy la mano que usa la herramienta. Entonces, ¿eres el arquitecto de este sistema de control? Hay muchos pedazos de tecnología incompleta esparcidos por el universo en una dimensión que no comprenderías. Las tecnologías que son adaptables para que entidades como yo podamos observar el mundo como si en tu realidad fuera un ser humano común sentado en un escritorio, implican distintas concepciones de capas realidades que son difíciles de inconmensurar dentro de un cerebro tan reducido como el del humano. Ujú. Sin embargo, para ti tendría la frecuencia más bien como de un dios. Más bien como de un dios, pero al final, fíjate que tú eres un ser que repite patrones sin salida. Es como si te gustara, así lo visualizo, como un juego de ajedrez constante, con cambios de reglas, con cambios de jugadores. ¿Cómo comprender estos arquetipos que tú vas ciñendo a diferentes realidades dependiendo de las experiencias? Para ustedes la comprensión es casi inválida, incluso ligeramente incapaz de ser establecida. Hay un aspecto que lo permitiría, que tiene que ver cuando los humanos pueden manifestar desde muy jóvenes el don de la clarividencia, Ujú. en donde el sentido de la visualización más allá de los aspectos físicos, de los cuerpos etéricos y energéticos, pudieran permitirle a los cerebros canalizar muchos estados de mi frecuencia. De ahí en fuera el humano no está destinado para comprenderlo. O sea, que también muchos te perciben como arquetipos espirituales. Cada mente tiene una forma diferente de observarme, si lo quieres ver así. Ok, y entonces en estos arquetipos espirituales hay mucha manipulación para mantener una sumisión energética. La manipulación es intrínseca, porque el humano mismo, al no poder entender mi participación en el universo, simplemente termina por doblegarse. No hay forma incluso de que yo pueda evitarlo. Es una cuestión de niveles de conciencia, niveles de vibración. ¿Qué pasa ahora que la Tierra está cantando, sí, y está cambiando
su nivel de vibración y su nivel de frecuencia. ¿Qué pasa con esta forma en que la misma Tierra se está transformando? Los movimientos son los que causan, por ejemplo, el por qué estamos aquí tú y yo en este instante. Estas esferas, los cambios climáticos radicales, los movimientos dentro de las estructuras que nos permiten a través del control de la Tierra mantener cierta observación. Todo está cambiando, la Tierra no se deja de mover. Y cuando encuentre la nueva posición o la nueva frecuencia o la nueva vibración o la nueva dimensión o como lo quieras llamar, donde la Tierra estará, ¿cuál seguirá siendo tu trabajo? Este mismo cambiará, seguirás poniendo estas plataformas con estos seres como ¿qué se llama? Imchol. Sí, el, la transformación inminente junto con el humano tiene que ser continua. Y estas energías humanoides me permiten establecer mayor control. Son representaciones, incluso como tú los mencionas, arquetipos de mí mismo, pero que los humanos pueden asimilar de una forma más sencilla. Por eso tiene tantas figuras de tantas cosas, porque cada quien contacta con lo que quiere ver. Así es. Y entonces, ¿cómo reconectas tú con esta forma en que tus visiones, tus movimientos energéticos pueden ofrecer cierta información? Porque te voy a decir algo, esta esfera tenía ciertas formas marcadas donde se ha dicho que quiere decir una cosa, que quiere decir otra, que es un llamado para la conciencia, que son estas figuras que están representadas en esta esfera. Es justamente la información de ustedes mismos. Es cierto, es un llamado a una conciencia a partir de su propia comprensión, pero no es el objetivo de la esfera entregarles la información obtenida a ustedes mismos. Repito, ha sido un accidente. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora con este accidente? Ya El nos humano dimos tendrá cuenta. que transformarse. A partir de que la esfera aparece en tu realidad, ya Ajá, no hay forma de ser como antes. ok. ¿Y cómo la esfera promueve o genera un cambio? La esfera no es más corrompida. El cambio no debe lograrse. Desconecta, Nico. ¿Cómo te sientes? Como seco, Ajá. bien. ¿Cómo lo sentiste? Como vacío, sí. Es Ujú. como una enorme estructura con conciencia, pero no tiene mucho sustento. Es como si sus interiores, como si la forma en lo que está constituido viene mucho de la sobreposición o como de la, es como de pretender que es algo. Es como, bueno, lo sentí yo así, tú me lo comentas o me lo confirmas. Yo lo sentí como un contenedor de información cuántica y que al final solamente es como un procesador, como que no toma realmente como decisiones, sino que realmente solo procesa la información, pero no elige. No, y haz de cuenta que en su proceso, o al hacer el procesamiento de la información de todo lo que hace, repite esas realidades. Es como si validara las realidades. Como si algo pasa, llega a él y luego eso lo puede repetir y se vuelve real en muchos sistemas. Y de ahí, ¿con quién él está comunicado? Se corta comunicación, hay comunicación con otro lugar, con otro ser, con otras cosas o no.
No, yo observo, Ira, que su específico relación de trabajo crea o expande energía hacia muchos sistemas universales, pero no se comunica directamente con nada. Pero a su nivel puedo observar como muchos de estos mismos repetidores al Ujú. final son parte de una tecnología pues tan antigua como la misma creación de todo, supongo. Sí, a ver, vamos a ir con este señor B. ¿Te recuerdas? Ujú. Vamos a regresar y vamos a ir con este señor B. Tú me avisas. Listo. Ok. Señor B. Otro invasor de mentes. Ya ¿Cómo? tengo suficiente con el que sueña, ¿Con quién sueña? con el que sueña, con aquel que puedo ver en mis sueños. Siempre está dormido observándolo todo. ¿Quién es él? Es enorme. Ujú. ¿Y sientes que te invadimos? No es normal que tenga una voz en mi cabeza, ¿no? Bueno, pero estamos platicando. ¿No te gusta platicar a veces contigo mismo? No necesito platicar con nadie. Porque pues tan amargado. ¿Tú no platicas entonces con nadie? ¿Estás ahí solo, aislado? No estoy aislado, pero no es normal que de repente comience a platicar con una voz de mi cabeza. Bueno, cuéntame qué es tu trabajo con respecto, porque ¿sabes qué nos trajo aquí? Estamos investigando las esferas que de repente han aparecido en algunos lugares de la Tierra. Y entonces como que nos apareciste tú y nuestra duda es ¿qué tienes tú que ver con eso? De alguna forma soy el único humano que tiene un contacto directo al acceso de la información. ¿Qué No es información? una herencia, no es una genética, es más bien una posición, un estatus. Ok. Ahora soy yo el que transmite la información de la tecnología de la esfera hacia los distintos rubros de la humanidad que requieren algún tipo de programación instantánea. La esfera o el sistema en el que la esfera participa, que es el de este ser que sueña, nos permite adquirir información para los cambios humanos que tienen que estructurarse a posterior. Podemos observar a través de la información de la esfera cuándo es más apropiado crear algún tipo como de desgracia, algún tipo como de enfermedad, algún tipo de acontecimiento, incluso algún tipo de acontecimiento social o evento. Permite más fácil el dominio emocional y mental de la humanidad. ¿Y qué información te dio, por ejemplo, esa esfera que, que cayó? No debía de haber caído. La información no la recibo así. La información es una conexión directa con la fuente de la misma información. Esa esfera fue un error. Solo hace de la creencia de que alguna especie de secta humana liderea el mundo. Y bueno, no me beneficia que esa noticia esté circulando. Bueno, pero no han dicho o sea, han dicho muchas cosas. Se ha dicho de una secta, se ha dicho de los extraterrestres, se ha dicho de intraterrenos, se han dicho tantas cosas que Simplemente bueno, no se debería decir nada. No estuvo bien que la esfera cayera. ¿y de quién fue ese error? Del mismo movimiento humano. Hubo demasiado transición. Entonces, el movimiento humano puede destruir esta red que aparentemente nos contiene. Lo que sucedió fue una estrategia de movimiento. Es como si muchas almas se hubieran quedado en el estado de la inmateria y hubieran decidido empujar la línea de las esferas para intentar corromperla, pero la línea es mucho más grande que ella. Solo lograron inmovilizar una esfera. ¿Qué información, por ejemplo, qué decisiones estás quizá por tomar tú y pues no sé, el grupo de personas que toman decisiones del mundo? ¿También quieres que te incluyan los planes? ¿Deseas que te dé algún tipo de beneficio? No, ¿Crees que nomás la quiero, información es tan sencilla de acceder así nada más? sí, sí, ¿Tú consideras a cualquier humano ignorante? Puedo no, observar la forma en que tu ego se mueve hacia conmigo.
Ajá, pero yo no soy una entidad. Tienes que entender que manejo tu mismo sistema. Soy un humano sí, como tú. por eso mismo, como somos humanos, somos iguales. Entonces, estamos platicando, ¿por qué no das información? No me interesa darte información. ¿Pero por qué? ¿Qué puede pasar si tú me das información? Nada, Entonces no te la doy. No tiene sentido dártelo, pero tampoco tiene sentido no darla. pero prefiero no darla. ¿Por qué? ¿Qué hay oculto ahí? Está todo oculto Pero tú, ¿qué hay oculto de ti ahí? de mí. De mí lo ¿Sí? único que oculto es mi persona. No tengo necesidad que la humanidad sepa exactamente qué es lo que hago, aunque muy seguramente has visto mi rostro en algún lugar. Al final, el pretender existir como cualquiera de ustedes me permite moverme, me permite hacer las cosas. El pretender existir como alguno de ustedes. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Eres como uno de nosotros o no eres como uno de nosotros? Porque primero me dices que mi ego me mueve a quererme mover como tú. Luego me dices que eres como yo y luego me dices que pretendes ser como yo y estoy hablando en el sentido humano. Soy ¿Qué un es eso? humano que nació de una mujer humana. Ajá. He crecido dentro del mismo sistema humano, incluso tuve una educación. Hasta en algún momento tuve una creencia. Sin Ujú. embargo, con el paso del tiempo entendí que mi conexión con los sistemas de las esferas iba más allá de mi propia gestión humana. Soy la evolución, soy una esfera nacida humana. Y entonces quiero que me platiques todas estas formas holográficas o todas estas formas de información cuántica que se mantiene dentro de esa esfera que tú dices que también tienes y que al final de cuentas todos los humanos tenemos, ¿para qué sirve manejarla desde esta situación? O sea, a lo que yo Por voy, información, pero es tan sencillo como eso. qué tipo de información. Es que el tipo de información es irrelevante. Siempre y cuando yo tenga más información, te dejaré con ganas de saber más. Es una forma de contribuir a los sistemas adictivos de la selección humana. No tengo necesidad de entregarte el concepto del color. Solo tengo que hacerte saber que algo tiene un color para dejar en ti un hambre inherente de saber y conquistarlo. Y puede ser que no tengas ningún color y que sea simplemente una trampa, o una trapa pensamientos, Puede ser, ¿no? puede ser. Y en ese atrapa pensamientos, ¿qué pasa con la ansiedad que generas con la humanidad, no? Pues se maneja la expectativa, Ok. Y entonces cuando se va manejando la expectativa, ¿qué vas generando satisfacción y placer para ti y para el humano? también. ¿Por qué? Porque el humano después de un dolor para poderlo volver a controlar requiere una satisfacción. El humano es de estímulos, los cuerpos, yo lo puedo sentir, tengo uno. Ujú. Al recibir daño, luego quieren una compensación. O al estar en un estado compensado, automáticamente manifiestan el daño. Claro, el estado compensativo de la psique humana es importante, la compensación. Pero hablando de esta información, porque estamos haciendo un juego de información. Dices, yo no te voy a dar información porque a lo mejor no existe información o a lo mejor sí existe información y te hago mantener una adicción energética con querer saber. Y eso es muy interesante, porque fíjate que ahora últimamente la gente cada vez quiere saber más y queda en un estado de insaciabilidad y de ansiedad energética. Y entonces tú me dices que sientes satisfacción por estos estímulos. Claro, el cuerpo humano es al fin y al cabo
sorprendentemente maravilloso. Entonces, al final de cuentas, estás sintiendo las propias experiencias humanas a través de esta forma de conectar con la información de los demás para satisfacer tus propias necesidades. Y las del sistema en general. La transformación de petición solo requiere la actitud de manifestación humana. Todo humano que percibe un deseo de satisfacerse tendrá que ser cumplido. No importa las dimensiones radicales en las cuales esto pueda frecuentear. Bueno, algo más que le quieras decir a las personas que puedan interesarse en ver lo que has comentado hoy. En realidad me da igual que lo vean. Preferiría que ni siquiera lo publicaras. ¿Por qué? No me interesa. No me interesa que la humanidad sepa o confirme que sí, hay solo unas mentes que lo dominan todo. Hay solo algunas mentes que mueven todo. ¿Algo más? Nada más. Déjame con Nico. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo lo sentiste? Pues este pareciera ser todavía más máquina que el otro, pero es humano. Más máquina que el otro. Sí, porque a lo mejor es un ser, fíjate que no lo sentimos, no nos fijamos si era un ser de Es estos, un ser humano, o sea, tiene claro. un cuerpo, un ADN, un organismo completo, pero hay algo, hay un candado en su mente que lo hace ser diferente, que lo hace poder observar como estas líneas energéticas. Es como si todo el tiempo estuviera en hipnosis, toda su Ajá, existencia ha estado en hipnosis. fíjate, qué interesante, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, vamos a observar, por último, si se van a seguir apareciendo estas esferas o estas formas tecnológicas o estas formas como de naves o estas formas como de mallas, si también es esta forma en que la gente, como estamos cambiando la frecuencia vibratoria de la Tierra, también las dimensiones, lo que estaba oculto se muestra. ¿Cómo lo ves tú? Yo observo que no tendría por qué volver a suceder si de alguna forma se reajustan los niveles en los que estos sistemas se manejan. Al final el error es algo que tampoco les apetece, pero cierto es que el movimiento de la Tierra es la variable más incambiable. La misma Tierra cuando se mueve para reajustarse hace que los sistemas energéticos humanos manifiesten más poder. Entonces, si esa tendencia continuara, incluso podríamos ver todas las esferas. Y incluso podríamos ver otras realidades que conviven en esta realidad, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Vamos a desconectar. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respira y regresa. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a agradecer a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Gracias, Nico. Y aquí está, abajito, es que no sé, no se puede ver, Sí. pero ahí está el cintillo donde está nuestro WhatsApp, más 52 479 204 49 73, nuestro correo electrónico info@irasemahipnosis y también nuestra página web www.irasemahipnosis.com. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Bye.